Continuamos en el Mirador de Verano, en nuestra mesa psicosocial de los miércoles, en la que hoy de nuevo vamos a hablar sobre salud y tecnología y cómo podemos trabajar con la unión de estos dos conceptos. ¿Puede la IA sustituir a un psicólogo, por ejemplo? Y para ello nos acompaña nuestra habitual psicobióloga Suka Baldor, y hoy se une a la mesa Ariel Cariaga, científico de datos y bioinformático con experiencia en investigación de oncología, neurociencia y desarrollo de soluciones en salud digital. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la mesa. Hola, buenos días, Begoña. Álvaro. Bienvenidos todos. Hola, buenos días, Begoña, encantado. Bueno, pues igualmente, Ariel, bienvenido. Bueno, pues comenzamos. La inteligencia artificial está revolucionando el sector de la salud al mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, optimizar la gestión de recursos y automatizar tareas administrativas. Sus aplicaciones incluyen desde el análisis de imágenes médicas para la detección temprana de patologías como el cáncer, hasta la creación de fármacos, la personalización de tratamientos y el apoyo a la salud mental. Además, la IA ayuda a predecir brotes de enfermedades y a mejorar la eficiencia hospitalaria. Aunque, atención, es crucial gestionar los riesgos asociados a los errores algorítmicos. Así que, bueno, pues comenzamos haciéndoos esta pregunta. ¿Estamos en buenas manos si unimos inteligencia artificial y salud? ¿Qué opináis? ¿Quién quiere empezar? Pues yo dejaría a Ariel, pero... Depende como todo, ¿no? Sí, bueno, pero yo dejaría a Ariel, Sí, que es el que invitado. es el experto. Sí, bueno, sobre todo. Pero en mi opinión breve, todavía no está al 100% para poder dejarlo todo en manos de la IA. Para mí depende, como todo, con la IA especialmente. Ariel, cuéntanos. Sí, sin dudas. Yo también estoy de acuerdo con lo que comenta Suka. Evidentemente la inteligencia artificial ha avanzado. Esto es un campo que surge en los años 60, o sea que hay camino hecho. Ha pasado por muchas fases y ahora, bueno, pues de repente nos encontramos con que parece que hay grandes avances, etcétera. ¿Estamos en buenas manos? Realmente estamos en un inicio de lo que puede llegar a suceder, pero no significa que este sea el único camino o el camino más viable. Realmente hay que analizar otros modelos, hay que ver hacia dónde queremos llegar realmente. Si vamos a utilizar esto por una necesidad médica, tendremos que tener un tipo de características éticas, científicas, etcétera, para poder aplicarlas. Hasta ahora lo que estamos viendo es que parece que hay cierto éxito, pero también tenemos que recordar que nosotros como seres humanos somos muy buenos intentando encontrar patrones de todo tipo. Entonces, es posible que en nuestro interior, a través de esos propios sesgos, también creamos que todo va bien, pero no es tan así. De ahí está la clave de que escuchemos también pues a diversos expertos, que sea esto multidisciplinario y sobre todo fundamental, conocer la base ética, ver de qué manera hemos llegado a esto que hemos llegado, porque si hablamos por ejemplo de los grandes modelos del lenguaje, como pueden ser pues, ChatGPT, etcétera, normalmente lo que van a hacer es explotar una característica muy humana que es la propia empatía. Entonces nos van a llevar a creer que realmente entienden cosas o que realmente sienten cosas, etcétera, pero son cálculos matemáticos. Claro. Tal cual están planteados hoy los modelos, eso no va a cambiar. Claro, porque una de las opciones, por ejemplo, que ofrece la IA como algo positivo para mejorar la salud es el desarrollo precisamente pues eso, de los chatbots que ofrecen apoyo emocional y responden preguntas de los pacientes, complementando a los profesionales de la salud mental. Pero lo hablábamos la semana pasada, precisamente en una de estas mesas psicosociales. ¿Puede un chatbot desarrollar consejos que emocionalmente sean determinantes, positivamente hablando, para un paciente? Yo también dejaría a Ariel contestar, pero por lo que me toca, no, como volvemos a repetir, como están ahora, no. En la situación actual. En la situación actual, precisamente lo que estaba diciendo él, que ya lo hemos comentado anteriormente, pues eso, la adulación, la falsa empatía, porque es falsa. Es que eso es lo que hay que recordar, que no es un humano, entonces no siente empatía como sentimos nosotros. Ellos la falsean,
¿no? Hacen una falsa empatía que refuerza muchas veces conductas inapropiadas, ¿no? O sea, hay muchos psicólogos. Es que si lo hablábamos la semana pasada, que hay respuestas erróneas para lo que estaba, precisamente para algo básico, claro, para una conversación. Claro, imagínate de que Suca preguntaba por la línea de transporte urbano de Santander. Correcto, tú imagínate un paciente que le hace una pregunta no solo de medicina o de salud, sino que añade una emoción, ¿no? Un componente emocional. Claro, ¿qué ocurre ahí? Bueno, uno de los mayores errores que comete ChatGPT es dar mal la dosis de los medicamentos. ¿Ah? Fíjate, también. Sí, por ejemplo, no sé cuál es el medicamento infantil que en los normalmente en el Primperan el Dalsi, Apiretal. Sí, viene hasta en la jeringa, te pone la edad. Viene la dosis por edades, sí. Pero hay uno que no me acuerdo cuál es, que es súper complicado de hacer el cálculo y encima eso que te piden que hacer un cálculo de según el altura, peso, no sé qué, no sé cuánto y demás. Pues eso, claro, que se lo preguntan al ChatGPT y el ChatGPT normalmente da datos mal. O sea, y eso que son datos. Pero, o sea, quiero decirte que es lo que tendría que hacer bien. Entiendo que hay IA que no sea ChatGPT, sino especializada en medicina, ¿no? ¿O no? Sí, pero me refiero que fallar puede fallar. Imagínate claro, en algo tan importante como una dosis de un medicamento. Claro. Es que ese es el problema. Sí, efectivamente. Hay distintos tipos de IAs, cada una de ellas pues con ciertas formas de entrenarse. Yo creo que aquí hay que hacer un poco la separación de lo que es la parte más del análisis científico, de las IAs como un apoyo científico, e incluso entrenamientos propios, por ejemplo en el desarrollo de fármacos, etcétera, donde los modelos, independientemente de que sí efectivamente puedan fallar, pues implican una ayuda importante al científico. Nosotros, pues en la actualidad, de acuerdo a las áreas en las que investigamos, cada día podemos estar recibiendo cientos y cientos de trabajos científicos, entonces es una cantidad ingente de información que no podemos manejar. Entonces, en ese aspecto, las IAs nos pueden ayudar. Pero también es cierto que a veces se requiere la parte pedagógica, que no todo lo que diga una IA implica que es verdad. Es un poco un argumento de autoridad, ¿no? De que lo que sea que encuentro, o como en épocas anteriores lo que me decían en la tele era cierto, bueno, pues también la sociedad tiene que aprender que es una ayuda, que es interesante, pero que también tenemos que tener una visión crítica acerca de su uso. Entonces hay áreas a donde utilizarla, si se va a aplicar, pues es necesario que contemos con todo el desarrollo, como comentaba, con todo el desarrollo ético, con las garantías, ver si eso que estamos utilizando está validado, porque es muy diferente intentar utilizar una inteligencia artificial en un área emocional, psicológica, a intentar utilizar una inteligencia artificial para analizar trabajos científicos o proponer hipótesis. Uh-huh. Claro, es que en el rango, en el ámbito de la psicología es como, parece una utopía, ¿no? Que una IA forme parte. Ha dicho Ariel una cosa súper importante, ¿no? O sea, el profesional que tiene que estar detrás, es a lo que voy. O sea, tú no puedes utilizar la IA siendo, pues eso, que no sabes del tema, ¿no? Porque no sabes si la respuesta que te está dando es correcta o no. O sea, puedes tener mucho pensamiento crítico, que es lo que también está diciendo Ariel, ¿no? Para dudar, mirar otras fuentes y demás, que eso está muy bien, pero sobre todo en los software de inteligencia artificial que están haciendo para salud, que se llevan a los hospitales y demás, el que lo está revisando es un médico. Entonces puede darse cuenta de que, bueno, claro, ha habido un fallo aquí o ha entendido otra cosa o lo que sea, ¿no? Igual que en psicología o los software que se están haciendo para recursos humanos, que a mí es lo que me preocupa muchas veces, ¿no? Se están entregando softwares a recursos humanos donde el recursos humanos no tiene por qué ser profesional y sobre todo si les pasan, pues yo que sé, partes del software o aplicaciones o test o lo que sea directamente a los empleados. O sea, el profesional, que es el que tiene que regular y tiene que mirar y tiene que ver que está todo bien, ¿dónde está? ¿Sabes? A mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Veía no recuerdo en qué televisión, una nacional, un reportaje sobre IA hará 2 años o un poco con el boom, ¿no? Y iban a urgencias de un hospital español, tampoco recuerdo cuál, la verdad es que mi memoria es bastante mala. He intentado googlear para ver si lo encontraba.
pero no he dado con ello. Pero yo prometo que lo vi, o sea, es verídico lo que voy a contar, ¿eh? En el que los médicos de urgencias, cuando iban a dar al paciente el diagnóstico y la medicación, consultaban con IA las enfermedades que tenía en el historial el paciente con la medicación que le iban a dar, si era compatible o no era compatible, etcétera. Y yo creo que por ahí es donde está la riqueza. Claro, es que en Valdecilla se están haciendo muchas cosas en ese aspecto. Se está usando. Y claro, pero es un profesional, es un médico. La cuestión es que cuando te da como apoyo, por decirlo de alguna manera, ¿no? A ver, no puedes tener todo en la cabeza igual que tú, que ahora no te estás acordando. De hecho, el chat te puede ayudar mucho a eso, ¿eh? Pones datos y te da... Voy a buscarlo. Pero chicos, no pensáis, dice, está demostrado que en la actualidad existen también errores algorítmicos donde los sistemas de IA no son perfectos y pueden generar falsos positivos o negativos en los diagnósticos, lo que podría llevar a tratamientos inadecuados. Claro, por eso ahí tiene que estar el profesional y de hecho saber bien qué pregunta y sobre todo no hacer lo que haga la IA. Pero va a prevalecer siempre lo que diga el profesional ante la IA. Una consulta que hace el profesional en la IA. Claro, el profesional es el que decide, simplemente es como antes, bueno, yo me acuerdo de ir a los médicos, ahora que lo pienso ya no, claro, pero ibas a los médicos antes que tenían una cantidad de enciclopedias sanitarias. Exacto, de enciclopedias sanitarias súper gordas en la parte de atrás siempre del escritorio y demás, porque todo el rato tenían que consultar cosas. El Vademecum, ¿no? Eso, el Vademecum, eso era lo que... El Vademecum, madre mía, ese pedazo tocho. El resumen, eso es lo que ahora la IA se lo da mucho más rápido, interaccionando diferentes tipos de datos y haciendo un montón de cosas, pero al final eso es lo que hace. Luego es el profesional. Primero el profesional sabe lo que tiene que buscar, sabe lo que tiene que preguntar y luego sabe si la respuesta le vale o no le vale. O si tiene que buscar más. En el Clinic era de Barcelona. Y por ejemplo eso, ellos hablaban de lo bien que les venía a la hora de recetar medicamentos si eran compatibles con patologías y enfermedades del paciente. Que creo que es algo bastante complejo para el médico porque tiene que estar ahí muy al detalle de intolerancias a ese medicamento, etcétera. Y por ejemplo, ahí sí que hablaban en ese reportaje de que en eso la IA les ayudaba muchísimo. Sí, bueno, yo estudié... Perdona, Ariel, ahora te dejo nada. Yo estudié bueno. Perdona, adelante. No, que yo estudié psicofarmacología y bueno, como encima no receto, pues se me olvidó casi todo, ¿no? Pero bueno, ya te dicen el nombre, es a lo que voy, como profesional ya te dicen el nombre, sabes con cuál estás. Claro. Pero claro, no una es como persona si lo pregunto yo. Exactamente, que no tiene ni idea va a decir sí a todo lo que diga la IA, pero no sabe ni de qué medicamento está hablando. Ariel. No, mi punto en este caso es que, bueno, también tenemos que ver un poco, porque por ahí nos imaginamos que la inteligencia artificial es ChatGPT, y sí, efectivamente, la inteligencia, uno de los ejemplos de inteligencia artificial es ChatGPT, los grandes modelos de lenguaje. Pero hay otros ejemplos de inteligencia artificial donde sí podemos tomar decisiones. También es muy importante saber de dónde surge el entrenamiento, porque ChatGPT es un modelo general que se ha entrenado, pues, sobre todo, tiene sesgos, información de calidad, de mala calidad, de buena calidad, etcétera. Entonces, es posible generar, por ejemplo, inteligencias artificiales que se hayan entrenado sobre corpus, o sea, sobre cuerpos científicos de calidad y que, bueno, las respuestas sean un poco más cercanas a las opciones. Es decir, el tema es, vuelvo como otra vez al inicio, ¿no? ¿Cuál ha sido la ética de la recolección inicial de los datos? Porque no podemos no podemos utilizar una herramienta que es genérica para tomar decisiones que puedan ser muy específicas. O sea, como si tuviéramos un martillo y de repente vemos clavos por todos los lados. Claro. No, sino que probablemente para ciertas situaciones muy particulares, como por ejemplo, no conozco el estudio que comentaban ahí en la radio, pero quizás para una situación donde típicamente hay un protocolo de decisión, donde si la persona tiene tal edad y tiene tales síntomas, etcétera, el fármaco es tal, en tal concentración, quizás no hace falta desarrollar un ChatGPT que lo haga, lo podemos hacer con modelos estadísticos, con aprendizaje supervisado. O sea, hay muchas opciones y probablemente esas respuestas
pues sean un poco más adaptadas. Ajá. Ahora, si directamente se lo preguntamos a ChatGPT, pues eso evidentemente nos va a dar muchísimos errores. Pero sí que es cierto que hay herramientas de inteligencia artificial muy de nicho que dan buenas respuestas, pero porque han sido trabajadas científicamente para que se dé ese tipo de buenas respuestas. Por otro lado, además, muchos tipos de software también incorporan pues vamos a llamarle como una segunda inteligencia artificial que también actúa como cuidando los límites en los cuales se puede mover esa primera inteligencia artificial. Entonces, si la primera inteligencia artificial dice cosas pues incorrectas, la segunda puede ir ayudándole. Entonces, caramba, vamos un paracaídas de emergencia. Claro, efectivamente, vamos como avanzando, pero claro, eso depende del software que tengamos, de la compañía a la que hemos accedido y tal. Evidentemente, si lo único que tenemos es ChatGPT, ahí no podemos avanzar en esa línea porque no nos va a dar esa calidad que requiere, por ejemplo, esa intervención. Y evidentemente en el caso médico, pues al final la intervención, el resultado final tiene que ser supervisado por el médico, etcétera. Uh-huh. Hace un tiempo atrás yo leía lo de la identificación, por ejemplo, de tumores de piel, etcétera, directamente a través de una foto. Y sí, efectivamente. ¿Y es posible eso o no? Muchos ejemplos de inteligencia artificial lo hacen bien y de hecho lo hacen mejor de lo que podría llegar a diagnosticar un médico. Pero creo que el tema no es solamente la tasa de error, porque la profesión médica no trata únicamente de dar un diagnóstico. Hay un seguimiento, hay un tratamiento, hay una relación humana, hay una relación ética, hay una consideración hacia la persona, hay un cuidado, etcétera. Entonces, por ahí, reducirlo todo a lo que puede hacer una IA, yo claro. me imagino que es un complemento a la profesión médica, donde yo puedo preguntar, quizás no solamente a una IA, quizás en algún momento tengamos, no sé, 10 IAs diferentes a las que le podamos preguntar y llegar a un resultado como si fuera un equipo de trabajo. Claro, porque yo me imagino, Ariel, imaginaros, ¿no? En un futuro en el que nos podamos conectar directamente, en vez de acudir a nuestro médico de familia, nos podamos conectar, ¿no? Y mostrando, pues es una imagen de unas manchas o abriendo la boca y enseñando la garganta, o colocándonos un sensor para que nos controlen la tensión, los latidos, en fin, una serie de cosas que, no sé, me parece hasta ya como sencillo, ¿no? Que pueda ocurrir a corto plazo, ¿no? Claro, eso es, digamos, una parte de el desarrollo médico, que es lo que observo yo como paciente o lo que considero yo que necesito como paciente. Por ejemplo, enviar este dato. Pero cuando se hace el análisis clínico es mucho más amplio. Hombre, se analizan muchísimas más variables. Entonces, sí, por ahí facilitaríamos quizás la ayuda al profesional médico del día a día. Pero yo vuelvo a insistir, imagino y espero que sea un complemento. Habría que ver también en manos de qué compañías y de qué empresas dejamos estos desarrollos, claro, porque realmente luego esto se transforma en un componente ético de la sociedad. ¿Quién controla todo esto y cuáles son los discursos que se generan? Porque de hecho cuando surgió este tema de las inteligencias artificiales que funcionaban mejor haciendo este diagnóstico, dijeron, bueno, se terminó la dermatología, fin de la dermatología, ya no vamos a tener más dermatólogos. Bueno, eso es un discurso que surge porque hay intereses, hay situaciones, entonces hay que separar un poco lo que es el aspecto científico, la aplicación científica, los resultados científicos reales y luego el discurso de lo que, bueno, pues nos querrán vender o en el futuro hacia el que queremos avanzar como sociedad, ¿no? Fíjate, lo último que comento respecto a esto que se me está ocurriendo, Yo, por ejemplo, hay determinados análisis que me hago, por ejemplo, en la farmacia, independientemente de los que me hago 2 veces al año en los laboratorios de nuestra sanidad pública, pero sí que hago un seguimiento con pequeños análisis en la farmacia de colesterol, de, bueno, pues este tipo de
claro, a mí eso lo que me hacen es un pinchacito, ¿no? Y que lleva unos valores y esos valores te los dan en un papel. Entonces, imaginaros, ¿no? Que tendríamos acceso a poder hacernos ese pinchacito en casa y enviar esos valores a la IA y que haga una valoración, ¿no? Dependiendo de esos valores. Cosas así, bueno, a lo mejor Ariel lo sabe mejor, creo que hay, pero para la diabetes y eso creo que ya se están haciendo cosas, ¿no? Pero estaba diciendo la importancia que ha dado él de, por ejemplo, de la oncología. Imagínate esos valores que ¿qué te va a decir la IA? No te va a mentir. O sea, quiero decirte, ahora no quiero decir que los médicos mientan, pero muchas veces en estos casos precisamente de cáncer intentan que la verdad no sea tan dura. Uh-huh. Pero la IA te va a decir, tienes cáncer. Imagínate cómo le puede impactar eso a una persona. O sea, quiero decirte, eso no puede hacerlo una IA. Claro. O sea, ese diagnóstico no lo puede, dar. O sea, en ese caso, pues, pero también mosquearía, ¿no? O sea, si te pone, tienes que ir a ver a tu médico. Entonces ya te bosqueas, ¿sabes? Sí, pero bueno, pero lo que decimos es que al final Pero es que a lo que voy es eso, que también en tus casos en los que el análisis puede ir todo bien y te puede decir, bueno, pues tienes tal. Pero el farmacéutico lo mismo, te dice, oye, te aconsejamos que con estos análisis acudas a tu médico de cabecera. Es que al final tienes que ir con el profesional. Sí, hombre, claro, el final sigue siendo ese, siempre, claro, entiendo. Por eso, entonces la IA no te va a poder dar un diagnóstico y una valoración, tal cual. Ya. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, quiero decirte, te puede decir los datos o te puede decir, va todo bien. Pero quizás... Pero claro, si te dice, vete al médico, entonces... Descomprime un poquito esos primeros pasos y en esas, ¿no? Sí, en esas listas de espera. Pero eso ya se está haciendo bastante, ¿no? En todas esto, lo que es rutinario. Uh-huh. Cuando se supone que no te pasa nada y solo te tienen que hacer, pues eso, análisis. Un chequeo normal, sí. Ariel, cuéntanos. Claro. No, y también que la IA, si bien se puede utilizar, por ejemplo, directamente desde ese punto, vamos a llamarle más diagnóstico, pero quizás tiene muchas otras funcionalidades dentro de la propia institución. Por ejemplo, hay muchos modelos que regulan la forma en que se dan las citas. Se puede predecir cuánto tiempo va a necesitar una persona con una X patología. Hay algunos software, por ejemplo, que ayudan a tomar notas para que el facultativo no esté tomando notas constantemente. Hay otros software que ayudan a la organización interna, por ejemplo, de las historias clínicas, etcétera. O sea, bueno, en el caso de la diabetes, Ariel, por ejemplo, que mi hermana es diabética, tiene puesto un aparato que va unido a una aplicación en el que ella sabe exactamente el azúcar que tiene en sangre todos los días y si debe ponerse más o menos insulina. Y al momento, yo tengo un niño... Que todo en el momento. Sí. Uh-huh. En esos casos son los que te decía yo, que ahí sí, pues porque ya saben que tienen diabetes. Sí, espera que he cortado a Ariel, igual quería continuar. Perdón, Ariel. No, que también lo veo que hay, digamos, mucho camino y nos facilita muchísimo la vida en muchas otras áreas, sin que sea necesario que tome ningún tipo de decisión específica o directa, porque la diferencia es que cuando se empezó a trabajar en inteligencia artificial no teníamos poder computacional, o sea, no habían ordenadores. Hoy, literalmente en un ordenador de mesa, pues podemos casi que desarrollar nosotros nuestra propia IA. No todo el desarrollo, pero podemos tener modelos locales, etcétera, o sea, entre comillas, ChatGPTs locales para tener acceso directo, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho uso y mucha opción dentro del mundo médico, aunque por ahí siempre como que nos asusta ese contacto directo con el paciente, ¿no? Uh-huh. Ese contacto descarnado, que era lo que decía Zucca. Evidentemente, la IA te va a decir, tienes cáncer, y el siguiente paso es tal. Claro, eso puede ser increíblemente chocante para la persona, para la familia, para el ecosistema en el que se encuentre. ¿Esa ética es lo que más puede frenar ese desarrollo de la IA en la sanidad? Perdona, que no te he escuchado. Sí, esa ética de la que hablamos, ¿no? ¿Es lo que más puede frenar ese desarrollo de la IA en la sanidad? Sí, claro, efectivamente, porque al final la inteligencia artificial, lo que va... estos modelos, lo que nosotros ahora vemos como inteligencia artificial, lo que va a representar, a su vez, va a ser el propio sesgo desde donde hayan surgido los datos. Si los datos son racistas, machistas, misóginos, etcétera, eso es lo que va a devolver
la inteligencia artificial. Entonces, si vamos a generar inteligencias artificiales, por ejemplo, para hacer un acompañamiento, vamos a llamarle emocional, cercano, etcétera, pues la clave es que haya una ética, que sepamos de dónde provienen esos datos, cómo entrenamos a esa IA, ponerle una validación para poder saber que lo que dice tiene sentido, hasta dónde se puede llegar con eso y ser muy transparente al respecto. O sea, si no funciona, es simplemente decir no funciona. Ujú. El tema surge cuando ya surgen pues intereses económicos, entramos todos en una burbuja, Que van etcétera. a Entonces, claro, surgir. Que ya están la- haciendo. efectivamente, Vamos. ese es el tema. Cuando surja ya Hombre. el interés económico es muy difícil decir, mira, no te dice exactamente todo, sino que aquí hay algún detalle, bla, bla, bla. Entonces, esto ya se tergiversa un poco. Ujú. Por eso ahí está el rol de la ética, evidentemente, saber a dónde queremos llegar. Nos vamos a tener que ir a publicidad. Antes, os lanzo, perdón, Suka, una pregunta que quiero que me respondáis después de la publicidad porque me parece muy interesante. Respecto a la investigación sanitaria, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial en la investigación sanitaria? Pero tenemos que hacer el alto en el camino, que le hacemos y lo respondemos a la vuelta. Mix FM. En Aisla Plus somos expertos en aislamiento térmico de edificios, humedades y condensaciones. También realizamos fachadas ventiladas y todo tipo de mecanizados. Te ofrecemos las mejores soluciones para aislar y proteger tu hogar en un solo día y sin obras. En Aisla Plus solucionamos los problemas de humedades y condensación, reduciendo así los gastos en tus facturas. Solicite presupuesto gratis en el 942 10 16 72. Estamos en San Salvador 1, en Medio Cudello. ¡Hey! Ya está aquí el Jam Park El Molinillo en el polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jam Park o acércate a nuestras instalaciones en el polígono La Cerrada en Maliaño. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. Ya están aquí las fiestas de San Cipriano. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Swances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Swances. Mix FM. Pues continuamos en esta mesa psicosocial de los miércoles hablando de salud y de inteligencia artificial. Y Álvaro, nos íbamos con una pregunta que dejabas en el aire. Algo más en concreto respecto a la investigación. ¿Cómo está afectando con ejemplos concretos la IA en la investigación y por dónde puede transcurrir el futuro en esa investigación? Bueno, os comento yo brevemente. Efectivamente, todos los modelos de inteligencia artificial en la actualidad nos están ayudando mucho porque casi todo lo que producimos en ciencia, buena parte es textual.
Entonces, estos modelos sí que son, bueno, pues funcionan bastante bien para detectar toda esta parte de texto, etcétera. Entonces, pues nos ayuda muchísimo porque constantemente se están generando nuevas investigaciones, se están generando cantidades ingentes de información escrita. Entonces, no podemos, o sea, literalmente no podemos leer todo lo que hay. Sin embargo, un modelo de inteligencia artificial rápidamente nos puede reunir todos los trabajos científicos, hacernos resúmenes, trabajar, digamos, a un poco más a vuelo de pájaro, y luego ya podemos nosotros hacer una vez que se realice ese cribado, pues ya ir un poco más al detalle, hacer un análisis, etcétera. Entonces, eso para empezar. También todo lo que antes era una búsqueda más manual, por ejemplo, en el desarrollo de fármacos, donde había que ir como probando cada una de las posibles situaciones, algo más químico, digamos, ahora ya podemos trabajar en el área de la predicción. Ahora ya podemos decir de qué manera tenemos que colocar o modificar una determinada molécula para que sea más efectiva. De qué manera tenemos que cambiar algo para que además sea efectiva para esta persona. Es decir, estamos trabajando hacia lo que ya conocíamos como la medicina personalizada, pero que ahora sí que es posible. O sea, sí que podemos tener datos de los pacientes, conocer sus características genéticas y a partir de ahí desarrollar cosas, fármacos, tratamientos, etcétera, que puedan servir a la persona en particular. Entonces, hacia esto se está avanzando. En la actualidad se trabaja bastante en el área, y todo esto es posible porque podemos juntar datos de muchísimos lugares. Eso que antes los científicos nos tomaban meses y semanas de trabajo, nos lo hace una IA. Esta primera etapa, digamos, de cribado nos lo hace en 20 minutos, quizás. Caramba. Pensando. Increíble. Entonces, nos facilita muchísimo, nos libera tiempo para poder tomar decisiones, para poder plantear hipótesis, generar nuevas ideas de interés, y eso además luego se traduce dentro de la industria, porque a la industria justamente también le interesa, en lugar de tener que hacer una prueba de 10.000 moléculas y encontrar una, predecir directamente cuáles son las que van a funcionar con tasas de errores relativamente bajas. Entonces, esos son desarrollos que tenemos ya mismo. Probablemente las personas de la calle no lo vean en el día a día, pero en el área de investigación, claro, en el vuestro, sí. Claro, se está sacando ahora mismo de forma constante. Y eso hablando del área un poco más de oncología, pero bueno, hay muchísimas áreas médicas donde las inteligencias artificiales lo que hacen es básicamente quitarnos todo ese tiempo y ese trabajo enorme y darnos un primer hilo para poder ir tirando. Evidentemente luego aquí entra el trabajo científico otra vez, el trabajo multidisciplinar, volver a sentarnos, pero ya con un poco de información organizada. Siempre es mucho más sencillo para avanzar. Y claro, eso luego redunda en la calidad de vida del paciente. Hasta conseguir, por ejemplo, tasas de remisión de cáncer, por ejemplo, de mama, tardamos muchísimo tiempo, y esos tiempos cada vez se acortan más porque podemos juntar cada vez más información y ser cada vez más exitosos en la forma en que tenemos que tratar a las pacientes. Entonces, eso es un avance enorme, claro. De hecho, en el cáncer de mama yo creo que se está avanzando a pasos agigantados, afortunadamente. Afortunadamente, eso es. En muchos casos ya no es una sentencia de muerte. Correcto. Ariel, cambiando un poquito de tema, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales determina la obligatoriedad de todas las empresas españolas a realizar la evaluación de riesgos psicosociales a sus empleados. Hace poco habéis recogido un premio sobre una de las 100 mejores ideas en el ámbito de la salud, en nombre de Healthy Minds Analytics, empresa que utiliza potentes algoritmos de inteligencia artificial para elaborar informes predictivos sobre la salud mental de las plantillas de sus empleados a partir de los análisis de los riesgos psicosociales. ¿Son fiables estos análisis y cómo se ejecutan, cómo se llevan a cabo? Bueno, sí. Nos reconocieron con este premio. La verdad es que, bueno, muy orgullosos de la iniciativa, del equipo que trabaja, porque inicialmente hemos sido 2 investigadores los cofundadores, pero bueno, la empresa fue avanzando. Nosotros trabajamos primero desde un aspecto bastante más pedagógico, porque lamentablemente los riesgos psicosociales son riesgos invisibilizados. Entonces,
es muy difícil explicar al empresariado nacional que es algo tan importante o tan clave como, no sé, estar en una obra y no tener un casco. A veces nos centramos mucho en la seguridad, nos centramos mucho en la parte de salud, que es lo adecuado también, efectivamente, pero que también tenemos que recordar que tener a las personas en un ambiente de carga de trabajo excesiva, de problemas emocionales, de problemas relacionales, etcétera, pues evidentemente no puede llevar a que esas personas tengan una salud, al menos no desde el punto de vista de lo que define la OMS, ¿no? Un bienestar que no sea solamente físico, sino también mental y social. Y la parte interesante es que yo creo que de a poco este aspecto se va teniendo cada vez más en cuenta en el trabajo, y el problema que nos encontrábamos es que esto, bueno, lo sabe mucho mejor Suka, realizar este tipo de evaluaciones no es un trabajo sencillo, no es hacer una encuestita sin más en una semana. Requiere un trabajo de campo, requiere rellenar cuestionarios, los cuestionarios tienen que cumplir ciertas características, las cantidades de personas que participan también, o sea, hay un trabajo que es científico también. Claro. Y eso, hasta que el empresariado lo entienda, cuesta. Pero lo van entendiendo, lo van viendo. En algunos casos, lamentablemente, por la situación de las multas, porque, bueno, como sabéis, las multas de prevención son de las más elevadas normalmente. Sí. Y en otros casos es, bueno, porque realmente consideran que cuidar los factores psicosociales son importantes. Y lo que nosotros nos preguntábamos es hasta qué punto, de alguna manera, todos estos factores psicosociales tienen que ver con el desarrollo de trastornos de salud mental. Hay un cuerpo teórico enorme, hay muchísimas investigaciones que relacionan lo que son los trastornos mentales con los factores psicosociales, pero lo que queríamos ofrecer era una herramienta pues un poco más práctica y sobre todo basada en el uso de los datos propios de la propia empresa. Porque podemos hacer un estudio general y decir, bueno, sí, evidentemente las malas condiciones generarán estrés en las personas trabajadoras, pero la pregunta es, yo que soy, no sé, una pequeña o mediana empresa ubicada en Santander, ¿esto cómo me afecta a mí? ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Cómo puedo avanzar? Y lamentablemente lo que veíamos era que había mucha prisa documental más que posibilidades de aplicar algo, y las empresas recibían los informes de riesgos psicosociales, son como 100 folios, no se los leía a nadie y se quedaba guardado en un cajón. Esto, lamentablemente, es una realidad. Cuando llega la inspección, presentan el documento y parece que está todo hecho, y no es así. Y una buena parte de que sucediera eso es que los responsables no sabían qué hacer con esa información. Por eso nosotros desarrollamos pues una herramienta un poco más práctica, donde realizamos un trabajo predictivo, que en este caso es un trabajo estadístico-matemático. Forma parte de lo que es inteligencia artificial porque forma parte del campo de investigación, pero digamos como que no es ChatGPT. Yeah. ¿Vale? Son otro tipo de modelos bastante más complejos que nos permiten tener un aspecto predictivo sobre, principalmente, dado que son datos laborales, estrés, depresión y ansiedad. Entonces nosotros asignamos un porcentaje de probabilidad para que las personas que tienen que tomar decisiones vean los resultados de la evaluación de riesgos psicosociales y luego vean si eso puede significar algo sobre la salud mental de su plantilla en particular, no de lo que sucede, no sé, en Madrid, en Santander, a nivel nacional, correcto. Adaptarlo cada uno, claro, a sus empleados y a su plantilla, efectivamente. Nos quedan 3 minutos, Suka, para terminar. Cuéntanos. Yo, ya sabéis que Psycho Academy hace riesgos psicosociales para empresas. La mayoría, como ha dicho Ariel, pues están más preocupados en tener ese papel para cuando llegue la inspección.
Hay otras empresas que no, pero sobre todo lo que ha dicho él también es que hay que darse cuenta que al final es ganancia para la empresa. Hay muchísimas bajas por ansiedad. Bueno, el absentismo laboral es una de las mayores preocupaciones de los empresarios, y una de las soluciones es poner remedio haciendo prevención, pero haciendo prevención. Como ya tuvimos una mesa de esto, ¿no?, de riesgos psicosociales, no me voy a repetir, pero yo creo que el conjunto, de hecho eso ya he quedado con Ariel para trabajar en conjunto de una herramienta con la ayuda psicológica y profesional que va detrás. Yo creo que sería la solución, porque como decía antes, no puedes solo dar una herramienta a X, ¿no?, a la empresa, no sabes quién la usa, cómo la usa, y encima luego no hacer nada, porque entonces no previenes nada, ¿no? Entonces yo creo que esa es la solución. Entonces unir tecnología con humano, que como le decía ayer a Ariel en nuestra conversación, al final esto es una herramienta más, es como un martillo, ¿no? O sea, no puedes usar solo el martillo, necesitas a un humano que lo use, ¿no? Ese es el punto. Totalmente de acuerdo. Psicoacademy.es es la web de Psicoacademy, y el número de teléfono es el 679-3108-57. Lo digo por si la gente se quiere poner en contacto con Psicoacademy, en el que está Suka y que son gente majísima. En la página web Psicoacademy.es. Que ahí están el teléfono y los correos para llamar. Psicoacademy.es. Ariel, tú también puedes comentarnos dónde os pueden localizar si quieres. Cuéntanos. Sí, nosotros, ofrecemos también el servicio de empresa a empresa. Pueden encontrarnos en nuestra página web, healthymind.es. Se escribe healthy, o sea, H-I-T-H-Y, healthyminds.es. Ahí tenéis datos de contacto. Rápidamente os comentamos el desarrollo y los servicios que ofrecemos. Como comentábamos efectivamente con Suka, la siguiente parte también es importante, la parte de intervención. Nosotros ahí, pues contamos con muchos partners. Esperemos que en breve también esté Psicoacademy con nosotros, porque sabemos hasta dónde llegamos y sabemos lo que sabemos, pero para la parte de intervención, como decía Suka, la parte de conocer, cuidar la emocionalidad, cuidar el aspecto psicológico, contamos con profesionales, y ahí está la clave. Así que os invito a que accedáis. Nosotros también tenemos un laboratorio de investigación dentro del Parque Científico de Madrid. Es el Laboratorio de Investigaciones Biológicas Giacomo Rizzolatti, el investigador de las neuronas espejo, que ha conseguido el Premio Príncipe de Asturias. Y él es nuestro, mentor dentro del laboratorio, así que también estáis invitados. Si os interesa la parte más neurobiológica, más bioquímica, pues aquí en el Parque Científico de Madrid os esperamos. Estupendo. Pues Ariel Cariaga, Suka Baldor, muchísimas gracias por vuestra intervención en esta mesa psicosocial tan interesante en la que hemos intentado aclarar un poquito más esas dudas sobre la salud y la inteligencia artificial. Un abrazo, feliz semana, muchas gracias. Encantado, muchas gracias.